Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en su Zoom Politicón, porque ahora ya tiene un nuevo nombre, Zoom Politicón, el que ha bautizado así el señor Poli, en una de No, no, sus no, 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 facetas no, no fui mágico, yo, no cómico, fui yo. musical. Aguas, no fui yo. Fue aquí el señor de la barba cosaca y rusa. De la barba eslava. De la barba eslava, exactamente. Güey, por favor, en la edición me pones la marcha eslava de Tchaikovsky de fondo en este preciso momento. Gracias. Bueno, pues estamos aquí reunidos para tratar de analizar lo que ha acontecido a raíz del ataque ruso a Ucrania. Algo que fue, pues sí, muy imprevisto, porque la verdad, dentro de nuestro balance que habíamos hecho sobre la situación en Ucrania, no creíamos que fuera a ser capaz Rusia de hacer una incursión militar así, pero viendo también ciertos antecedentes y viendo las cosas también desde un punto de vista de la ideología tradicional del paneslavismo que trata de llevar a cabo Putin, también tiene cierto sentido, aunque pues sí es una acción bastante temeraria y que hasta cierto punto sí ya lo tiene aislado, bastantes cosas en su contra, y aunque pues todo parece indicar que sí va a lograr desmantelar el régimen en Kiev, le va a ser muy difícil mantener la ocupación o mantener eh, las causas a su favor, porque el que esto se traduzca realmente en sus objetivos, que era que no se ampliara la OTAN o que no hubiera más bases militares, yo creo que esto lo va a exacerbar, ¿no? Híjole, no sé. Desde mi perspectiva, creo que hay una lectura bastante interesante que se les está yendo a muchos. Mucho, si quieren, por el asunto de oremos por Ucrania y demás, ¿no? O sea, vemos solamente una parte del conflicto. En este sentido, es muy tendiente, obviamente, de la naturaleza humana, ver siempre por el, vamos a llamarlo, entrecomillado, débil, ¿no? Sin embargo, creo que debemos tener en cuenta que en un conflicto tienen que existir siempre, obviamente, los dos oponentes y ambos tienen responsabilidad en la incidencia del conflicto. Es decir, si no hubiese motivos suficientes, pues no estaríamos hablando del mismo conflicto. En ese sentido, yo creo que calificarlo de invasión sería también una especie de pues, propaganda medio occidentalizada. ¿Estamos hablando de Israel y Palestina? Pues, corrijo. Pikachu. Te atrapó. Corrijo. A ver, rebobinamos porque estaba yo hablando de quién, y ya te fuiste hasta Palestina. Se salió el locionista, papá. Sí, perdón. Qué chingado. Corrijo un poquito la información que di al principio. Su barba no es cosaca. Su barba es de judío ortodoxo, ultra ortodoxo. Se faltan nada más los rulitos acá. Entonces, por favor, en lugar de la marcha eslava, ponme música klezmer. Entonces, bueno, volvemos al punto. Es Chocosnostles. Exactamente. Bueno, a final de cuentas, la lectura que creo que no están haciendo es precisamente esta situación en que ambas posturas confluyen y sí un poquito en un punto, en este caso Ucrania, y sí también esta situación en la que podemos ver claramente que Estados Unidos pierde cierta influencia en aquella zona. Es decir, le pide permiso, bueno, la OTAN actúa como de parapeto, una especie de hombre de paja, si tú quieres, en el que si no, pues sí está mal que están atacando Ucrania, pero como Ucrania no pertenece a la Unión Europea, pues no puede hacer mucho, ¿no? Pero condenamos fuertemente que estén atacando Ucrania, ¿no? Ajá, güey. Hizo más Maluma y Pornhub con sus publicaciones que la mismísima OTAN, ¿no? O sea,
Y se supone que en cierto sentido, sí, podemos entender que la organización surgió después de la Segunda Guerra Mundial, después de la caída, o con fines claramente antisoviéticos. Sin embargo, debemos estarnos preguntando qué papel tienen ese tipo de organizaciones internacionales en la actualidad, en el contexto actual, y sobre todo, qué jodidos está haciendo la ONU, ¿para qué jodidos nos sirve la ONU, carajo? O sea, tranquilamente puede llegar cualquier personita a patearse la casa y sin broncas. Abraham, deja el cuerpo del Poli, por favor. Entendiendo los contextos en los que el mismo conflicto infiere, ¿no? Ya, perdonen. Entonces ya me corté el pelo para que ya no haya confusiones. Güey, Y ahora te copió el estilo. Contigo, cabrón. A ver. Yo creo que sí hay que hacer la acotación de que el sistema institucional del modelo liberal está agotándose para llevar a cabo negociaciones en este tipo de conflictos. Y está agotándose en el hecho o en el sentido de que fue incapaz de someter a un escrutinio racional las propuestas de Rusia desde hace más de 12, 13 años. Y creo, o sea, en ese aspecto creo que hasta cierto punto su soberbia también ha sido su maldición, porque no, fuera de que nos pongamos a especular si ese era el objetivo de hacer desquiciar a Putin para llegar a este punto, creo que también hay que tener como que en cuenta que Rusia es una entelequia que trata de aglutinar al paneslavismo dentro de su... es la razón de su existencia. Entonces también, hasta cierto punto, creo que Occidente ha sido incapaz en todo su entramado institucional de entender eso. Y por eso se han puesto las trabas que se han puesto para lograr un consenso, lograr una negociación adecuada. O sea, sí, pero entendiendo tu lógica y siguiéndola, pues si las negociaciones, vamos a llamarles liberales, y yo me gustaría como pasarlo al terreno de la democracia moderna, esta capacidad que tiene de resolución de los conflictos, llámese internos o internacionales, güey, lo que viene adelante pues no es tampoco como muy alentador, ¿no? O sea, si la bronca no es alentador, entonces... pero es que estamos en el limbo. Y yo lo que creo es que era necesario llegar a este punto ya, porque conforme pasen los años, este tipo de situaciones van a ser cada vez más agresivas o más, ¿cómo se dice? Si seguimos manteniendo el orden institucional en ese limbo. Entonces, el hecho de que este tipo de cosas sí trastoquen hasta cierto punto el orden internacional hace que se replanteen la estructura y el modelo de valores y etcétera, de lo que significa realmente Occidente y su liberalismo al final de cuentas, ¿no? A ver, ya a ver si no le da un ataque cardíaco aquí a mi querido dictador del liberalismo. Choco. Ustedes tienen muchas ganas de acabar en gulags, güey. Yo no entiendo esa necesidad de cambiar una hegemonía más o menos benévola por mano dura, pero bueno. Espérame. Dale. A ver, déjame ver si... Creo que, y lo platicamos la vez anterior que hablamos de Ucrania, hay que dividir las lecturas facciosas de lo que nos puede explicar el todo, ¿no? Sí. Yo creo que tú y yo estamos de acuerdo, Poli, cuando hablamos, no sé si te acuerdas, cuando hablamos del fin del neoliberalismo, el Poli está diciendo que no, que estábamos locos, que la globalización y el neoliberalismo estaban aquí para toda la vida y no sé qué. Yo creo que lo que estamos viendo ahorita es el inicio de la verdadera crisis. La verdadera desglobalización. Claro, porque estamos en este momento en el que ya se están viendo, uno que creo que es la parte más dramática, que Occidente a lo mejor tiene Occidente, entiéndase Europa y Estados Unidos, a lo mejor tienen la fuerza, pero no tienen la voluntad. Exactamente. De ejercer la, digamos, ¿no? Yéndonos un poco a Weber, el monopolio de la violencia. O sea, no tienen como las ganas de hacerlo y eso te pone en automático en una posición débil.
Es comprensible que no quieran, creo que hasta cierto punto sí, o sea, Está de por medio del inicio de la Tercera Guerra Mundial nada más. es una posibilidad. Lo cierto es que es una posibilidad. Y un invierno nuclear. Hay un libro que ahorita a ver si lo encuentro, que habla de cómo se generaron las grandes guerras. Y él dice que lo que generaron las grandes guerras fueron siempre los acuerdos secretos de apoyo. Porque un tiro entre dos se convirtió en un tiro entre 20, ¿no? Entonces, ¿es comprensible la posición occidental? Hasta cierto punto sí, pero también denota una debilidad institucional. Yo lo defino como un agotamiento. Ok, digamos que es una debilidad que parte de un agotamiento. ¿No? Pero que cuando tienes personajes que no están dispuestos a cumplir tus reglas, se hace muy obvio. O sea, no es lo mismo ahora no es lo mismo ir a bombardear Pakistán que ir a bombardear Rusia. No, o Afganistán, a Pakistán no la hemos bombardeado, pero no es lo mismo ir a bombardear Afganistán, que no te las va a regresar, que ir a bombardear Rusia, que está en la zona más, que sigue siendo la zona más importante del mundo, y que te puede regresar las cachetadas. Entonces, creo que esa sería una. Dos, lo que decías del paneslavismo. Sí, no, el paneslavismo yo creo que es como el discurso justificador, cuando o sea, Putin es el resultado de las locuras de Yeltsin. Es como el intento de Rusia de mantenerse integrada. Y de ahí lo convierten en un discurso paneslavista porque Putin quiere, extraña la grandeza soviética. Si no la Unión Soviética, sí la grandeza. La cohesión de los pueblos eslavos, pero sin el retoque extremista del comunismo. Ok, digamos, bueno, vamos a decir que sí. Pues es que no es comunista. No, por eso dije que extraña la grandeza, no el comunismo como tal, sino la grandeza, el hecho de que todo mundo temía a la Unión Soviética y era el eje de un hegemón. Exactamente, era el hegemón en un territorio y estaba muy claro eso. Pero entramos también en los otros problemas. No puede ser un hegemón nada más militarmente. Ah, sí, claro. Y es lo que platicamos la vez anterior. A Rusia le haría bien modernizarse y hacerse un lifting y irse al gym y ponerse atractiva. Rusia no es atractiva. Ponerse unos implantes y... Sí, o sea, ni modo. Yo sé que nos van a cancelar, pero no importa. Qué buen ejemplo. Es que los feminista, por favor, cualquier feminista que esté viendo esto, ignoren, por favor, tranquilamente. Parece que comienza a tener futuro, no le hagan caso a nuestro compañero. Claramente tiene sueño, perdonen. Sí, tengo sueño. Pero a lo que voy es que los imperios, salvo alguna excepción que no me viene a la mente, nunca se logran nada más por la violencia. Hay un elemento de seducción. Y Rusia no tiene ese elemento. Todavía China lo tiene más, aunque su cultura como tal no es atractiva, pero el resultado de esa cultura sí lo es. Rusia se ha enfocado en un poder beligerante que no es atractivo ni para los eslavos. Es un poder beligerante y tradicionalista autoritario. Pero que no jala. Pues quién sabe. Por eso Ucrania prefiere estar con... O sea, por eso Ucrania optó mal, porque aquí es donde entraríamos a la otra parte, y si me estoy extendiendo, díganme. Entraríamos a la otra parte de cómo explicamos. ¿Ucrania debería ser capaz de autodefinirse? Sí, claro que debería ser. Pero en el mundo real no funciona así. Exactamente. Así como si nosotros decidiéramos hacernos comunistas de la nada, nomás no nos iban a dejar. Ucrania tendría que haber medido mejor las proporciones de poder y sus opciones reales. Y eso se les pasó, pero lejísimos. Eso aúnalo a este rencor que ya no tiene sentido de Estados Unidos hacia Rusia, que esta obsesión de irlo
irlo cercando e irlo achicando. Exactamente. Y llegamos a donde estamos. Ahora, y ya les cedo la palabra otra vez. También estamos viendo una terrible falla estratégica por parte del Guerras Prontas de Vladis, ¿no? El Invasiones Prontas. El Invasiones Prontas, que ahí, no me acuerdo el nombre, lo vi con un analista español, que él decía que probablemente Putin no quería invadir, pero como le cantaron el bluff, no le quedó de otra. La solución estratégica era quedarse con el Donbass. Exacto. Y aguantar, y tú lo dijiste, aguantar los madrazos. Y a lo mejor de los golpeteos podía justificar una extensión. Pero la estrategia correcta era quedarse con las dos repúblicas independientes rusofílicas. El error es de él y lo están pagando caro. Ya regreso a la palabra, perdonen ustedes. Okay. El asunto que yo veo aquí es que existe una intersubjetividad en el entendimiento de los movimientos rusos. Es decir, no estaríamos hablando de esta guerra si no hubiese un gran número de personas que creyesen en la posibilidad de una Rusia de antaño, ¿no? De una URSS, de esa grandeza del imperio ruso. Es decir, esta misma intersubjetividad existente es la que está llevando en realidad a mover a Putin, sí, un poco obligado por los bloqueos, por lo que ustedes quieran, por la presión internacional, pero un poco más porque él también se la cree. Y un gran número de rusos también tiene esa creencia. Es decir, y lo dice el señor Harari en este libro de Animales a Dioses, ¿no? El neoliberalismo no existiría si realmente no existiese quien creyera en el neoliberalismo. Es decir, estas constantes intersubjetividades que le dan como sentido o una cuestión de natura a ciertas cuestiones de explicación social que estamos viviendo en el contexto actual, ¿no? Entonces, bueno, Rusia, Ucrania, efectivamente, concuerdo con el señor David aquí. Sí, lo más correcto era en cierto sentido quedarse con la zona del Donbass. Sin embargo, creo que medio caldeados los ánimos, Putin vio la oportunidad de comenzar pues un giro de tuerca y un golpe de autoridad sobre la mesa internacional, ¿no? O sea, tampoco es como una cuestión que no estuviese planeada o que incluso no hubiese contemplado el mismo Putin. Y volvemos al punto. No va solo, muy a su manera y muy a tientas y muy ahí medio checando cositas. Va China también moviéndose poquito pero de una manera muchísimo más sigilosa y más estratégica. Más inteligente, por supuesto, ¿no? Y volvemos al punto. Esto nos deja con la clara interrogante de, bueno, ¿y Occidente? ¿Qué pido, bueno, pero... ¿no? O sea... Pues Occidente está aplicando sanciones. Sí, pero yo lo digo con gracia. Sí, bueno, sí, o sea... Ay, le hizo como quinceañera, velo. Ajá, sí. Está aplicando sanciones. Bueno, a ver, pero es que regresa, pero vamos, o sea, a ver, regresemos a la cuestión estratégica. La democracia te vuelve adverso al riesgo. Porque lo tienes que justificar. O sea, la ventaja del autoritarismo es que no tienes que justificar nada. La democracia te obliga a justificar. Bueno, entre comillas, porque también así como que justificaron muy bien así el asunto de Irak, de Yugoslavia. Pues, estoy de acuerdo, pero regreso al argumento. Estoy de acuerdo, pero regreso al argumento. Con dos patatas, anterior, como dicen los españoles. Yugoslavia, Irak, Irán no te pueden regresar los madrazos. Rusia sí. Exacto. Entonces, o sea, el problema... Hay una lectura de hipocresía, sí, hay una lectura de hipocresía clarísima. Esa parte la podemos articular, es parte del todo, no hay que ir, o sea, aquí no hay buenos y malos como tal. No. Y tampoco hay héroes, hay intereses. Pero entre la forma en que funcionan los sistemas, la democracia necesita justificaciones.
La justificación para las guerras que Estados Unidos ha tenido es que el riesgo es mínimo para ellos. Con Rusia no. Aunque también hay que ser justos. Rusia ha demostrado que su ejército es muy grande y muy poderoso, pero le faltó una buena aceitada. Yo creo que más bien también no sacó todo el brazo. Pero si ya te ibas a aventar esa bronca, güey, no podías quedar mal. No sé, es que también el asunto de verse tan pinche tiránico, de aventar toda la carne al asador, de desmadrar así tan cabrón, no sé. O sea, es que no le prendes fuego a todo, pero llegas con las fuerzas suficientes para que no te humillen. Velo de esta manera, el comediante está humillando militarmente al ex KGB. Uh-huh. Putin no sale bien parado de esto. Las declaraciones que ha tenido últimamente hablan de un nivel de estrés bastante elevado para él. Hay tensiones internas que, si bien no van a destruir a Rusia, sí le van a hacer la vida difícil. Y para rematar con lo de China que decía el Poli, China se le está llevando con mucha calma, ¿eh? Uh-huh. A mí me daba miedo cuando empezaron a soltar las noticias falsas, las paparruchas que le dicen en el español de España, de que se iba sobre Taiwán. Ahí sí me dio miedo, porque eso sí significaba completamente el fin del sistema occidental. Si China se hubiera aventado la bronca de decir, pues ya aprovecho y me voy sobre Taiwán y acabo de cachetear a Hong Kong, ahí sí hubiéramos tenido un problema serio. Pero incluso China está reconociendo que todavía no es el tiempo. Entonces, eso nos pone en perspectiva lo que hizo Putin. Por salvar el orgullo, está arriesgando mucho. Y yo creo que no va a ganar todo lo que quiera. Va a terminar regresándose, en el mejor de los casos, a las repúblicas. A las repúblicas. Y se va a ir humillado. Cuando si se hubiera quedado con... Es que es el pedo, que nadie nos hace caso. Uh-huh. ¿Ves? No nos hace caso Obrador y la caga. No nos hace caso Putin y la caga. Nos hubiera hecho caso, se queda en el Donbass. Sí. Y hubiera sido una jugada ganadora. Díganos usted. Claro. Bueno, nada más, posiblemente ya seamos nosotros famosos en los Balcanes y ni siquiera sepamos, ¿no? yo quiero una ucraniana. Pues yo te dije, son tradicionales, son bastante conservadoras. Ok. Pero, o sea, a final de cuentas sí se está acercando mucho a lo que les planteé en aquel Zoom, ¿no? La inexistencia de Ucrania, ¿no? Sí está como muy jugando a eso, porque también estamos ante una situación en la que, muy, muy contrario a lo que ustedes dicen, posiblemente la globalización en el entendimiento de una idea económica, si quieren, incluso de Estado, de estatistas, pues sí, puede que exista ahí una situación ahí como que tienda no a desaparecer, pero sí a debilitarse. Sin embargo, la globalización como un fenómeno social y cultural está incluso mucho más fuerte desde mi perspectiva. Y en ese sentido creo que la situación ucrano-rusa, vino a desvelar eso precisamente, ¿no? Lo frágil que puede llegar a ser una nación y sobre todo la hilación cultural que debe existir para darle fortaleza a una idea de identidad, ¿no? Caray, o sea, sí, muy, muy, muy bonitas las imágenes en donde hay incluso hasta señoras octogenarias con un rifle defendiendo lo poco que queda de Ucrania. Entonces dices, sí, pues chido, pero sin embargo, Ucrania está a punto de desaparecer, ¿no? Oye, a ti te gusta Silvio Rodríguez, no puedes estar criticando la propaganda de otro país. No seas Güey. O sea, no hay diferencia entre sus guitarritas con hasta siempre comandante y las viejitas con rifles. Es el mismo fenómeno. Bueno, sí, entiendo. Es lo mismo que le dije a Abraham, güey, cuando empezó a intensiar con Zelensky. Pero con Trump andaba bien contento, ¿no? O sea, es el mismo fenómeno. Los seres humanos somos mitológicos.
Y las grandes gestas necesitan grandes historias y héroes. Y los héroes siempre son inventados. Por supuesto. Que Sí, después claro. a lo mejor resulta que Zelensky tiene un montón de cadáveres en el closet. Ya los tiene. O sea, sí, pero vamos, ahorita digamos que no. Cuando aparezcan los cadáveres, ya Occidente tendrá que lidiar. Toda la parte occidental que dijo, no, que qué guapo, que Qué chulo. qué heroico, tendrán que lidiar con eso. Pero, o sea, podemos criticarlo, pero hay que ser justos en la crítica con todos entonces. Las banderitas supuesto, y las abuelitas y las supermodelos ucranianas con rifles, o sea, Con respeto. es parte del ejercicio de guerra. Necesitan hacerlo para poder sobrevivir y es lo que están haciendo. Y en ese sentido creo que sí hay que Claro. reconocérselos a los ucranianos. Una nación bastante Sí, menor en comparación con Rusia le está dando de cachetadas. Ya, A lo mejor por perdón. el lado por el lado propagandístico, sí. Y a lo mejor me voy a ver muy rusofílico en este sentido. No Te quiero que estás se viendo muy malinterprete. rusofílico No. desde que empezó este desmadre, güey. No quiero que se interprete por ese lado, A ver, pero la ponte así. diferencia. Se me hace que diferencia pediste a de- tu esposa rusa. ¿Ya lo hablaste con Vale? Voy a poner el himno ruso cuando edite. Este, pero la diferencia con la propaganda rusa, perdón, con la propaganda ucraniana, es que no tienen un Shostakovich que les haga una sinfonía, que les ayude a sacar el sitio, ¿no? Alemán de Leningrado. Ese es el asunto. O sea, no va más allá de una cuestión. Vaya, la propaganda ucraniana sirve solo para eso, una pura propaganda. No hay en realidad una cohesión que pueda ser de tintes mitológicos. Pero de es que no tintes puede, heroicos. no se puede porque No. en el momento en que nos metamos en ese asunto místico identitario, sale perdiendo Ucrania y sale perdiendo Occidente porque Por ese supuesto. asunto le pertenece a Rusia. O sea, Ucrania es Claro. Rusia, güey. Híjole, Ese es el asunto, güey. Híjole, y me criticaban a mí con Israel, par de vendidos. Par de vendidos. Lo que tú no sabes es que viene de Rusia hacia acá un cargamento de vodka. No me gusta el vodka, soy de whisky. Por eso no nos Por eso entiende. es anglófilo. Sí. Por eso es anglófilo el Bueno, compañero. pero a ver, Sí, el claro. hecho de la mística es de ellos, no es nuestra. Para ellos está funcionando. Y para ellos vas. En lo inmediato y en el corto plazo. Pero sí. es lo que necesita sobrevivir a la invasión. Todas las grandes historias se gestan así. Bueno, pues también Kiev hay no es Stalingrado, ¿eh? Estoy de acuerdo, pero nadie está diciendo que Kiev. Bueno, sí. Aquí el problema. A ver, aquí El problema Occidente es que, sí está okay, diciendo eso. No todo Occidente. Hay ese argumento, sí. Pero no es el argumento más serio. Yo lo que voy es que para los ucranianos necesitan crearse esa mística para aguantar los madrazos. Porfa, Abraham, me pones la sinfonía número 7, la Leningrado de Shostakovich en todo este segmento, gracias. Y me callas a mí. O sea, así como Rusia, vamos, este mito del eslavismo ruso es exactamente lo mismo 10 minutos para seguir hablando. que el mito de la defensa de Ucrania. Es una ficción necesaria para lograr un fin. Entonces, vamos a ver las cosas en su justa proporción. Que a lo mejor ustedes están más a favor de Rusia, está bien. No, o sea, tampoco, o sea. Que Occidente, cuando se entere de cómo es Ucrania en realidad, se va a dar de topes. Es que lo también saben. Es verdad. O sea, también se están haciendo endejos. Es que Ucrania, en ese sentido también es lo que yo estoy diciendo desde el factor identitario, porque es como cuando México quiere deshacerse del PRI y sale como por sublimación sale otro pinche clon como Morena, ¿no? O sea, como dice por ahí, no sé qué escritor dijo, todo mexicano trae un priista adentro, en su pinche ADN. Igual los ucranianos, como son eslavos, etcétera, traen a un ruso adentro.
y traen dentro de sí mismos ese sistema autoritario, ese sistema monocromático, si tú quieres, que es homogenizador, en el que no se aguantan los unos a los otros por tener el ojo más azul que el otro, ¿no? Pero son al final de cuentas lo mismo. Nada más, por favor, avísenles que si van a invadir Rusia, que todavía es invierno. Ah, ya ahorita sí pueden, porque ya llega el calorcito, pero nadie va a invadir Rusia. O sea, aquí el que la regó, o sea, el error estratégico es de Putin. Uh-huh. Porque no va a poder mantener Ucrania. A lo mejor logra que Ucrania no entre a la OTAN. Ajá. Y a la Unión Europea. A lo mejor lo logra, pero lo logra al costo de una humillación. Claro. Bueno, a veces y en una de es esas, ganar. sí, y a veces ganar es perder. ¿No? Ahí está Pirro en el famoso general, ¿no? Que por ganar una batalla perdió la guerra. Yo ahí sí creo que el error grave, primero fueron los de Ucrania por creer que eran más independientes de lo que podían ser. Exacto. Todos cometemos ese error alguna vez en la vida, a todas las naciones les pasa. Pero el error más reciente es el de Rusia, que si bien Occidente es un poco pusilánime, resulta que todavía el sistema occidental funciona y es lo que lo está poniendo en su sitio. Uh-huh. Ya cuando el sistema occidental no funcione, y eso nos vamos a dar cuenta cuando China se rebele abiertamente. Cuando ya realmente tome Taiwán y empiece entonces ahí sí, vamos a ponernos a llorar, ¿no? ¿Tú? Porque a mí me gusta tener Netflix y me gusta poder escuchar música rock y me gusta poder no quiero tener un uniforme y trabajar de 9 a 9 otra vez, ¿no? Es tu destino, lo traes en las venas. Ya exactamente. Exacto. Pero bueno, les regreso la palabra. Sí. Bueno, díganos, señor rusofílico. ¿Algún pronóstico? A ver, vamos a jugarle al pitonizo. Yo creo que los pasos sigilosos de China en este sentido. Estamos en Rusia, güey. No, pero es que yo creo que la concreción de Rusia va a acelerar la reacción de China en Taiwán. Eso sí me da miedo. Yo creo que eso sí me da miedo. Si Putin en el corto plazo de 2 a 3 años, él logra que realmente le pongan por escrito que la Ucrania no se va a adherir a la OTAN y a la Unión Europea, aunque tenga que retirarse al Donbass, yo creo que sí va a darle pauta a China a ir al siguiente paso. Y lo va a hacer de una manera más, de una manera más, ¿cómo se dice? Más estratégica y muchísimo mejor planeada que lo que el traspiés que se acaba de poner Rusia. Es que precisamente por eso mencionaba que perder es ganar. En este caso yo creo que Putin lo tenía dentro de los escenarios posibles, porque más que nada, perdóname, o sea, yo insisto, yo sé que ahorita estás... Sí podemos, ¿no? Sí tenemos que tener ese escenario, porque acuérdate que ya tenemos negociaciones para enarbolar un sistema parecido al SWIFT dentro de China y Rusia. Pero todavía no. Entonces, todavía no es del tamaño de lo que es el SWIFT, pero a ver, ya hay un intento. Dale, Poli, perdón. Exactamente. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que existe la posibilidad de este escenario, yo creo que en realidad Ucrania para Putin era el pretexto, y lo que en realidad el objetivo real era, en cierto sentido, minar un poco más la credibilidad, no solamente de la OTAN, sino de Occidente y de la hegemonía misma de los estadounidenses. Lo cual daría pie a lo que precisamente estaba diciendo el señor dictador aquí, ¿no? Que China en algún momento pueda, de una forma mucho más estratégica, más bien más planeada, hacerse de la cereza del pastel, ¿no? Aparte estás hablando de la principal maquila de los semiconductores y de los chips. Entonces, ese es el futuro. Yo sé que no te gustan los gulags, David, yo sé que no te gustan los gulags, pero mira, si te juntas conmigo, puede que te dé un buen puesto por ahí. Mira, yo creo que están como obradoristas.
Todo estaba planeado. Hablando de perspectiva, yo creo que se regresa, lo van a regresar al Donbass, lo cual no hubiera sido una derrota si se hubiera quedado ahí desde el principio. Yo creo que sí tienen razón en que se va a acelerar un esquema alternativo, pero les pongo otra cosa sobre la mesa para otra vez que hablemos de esto. A Rusia no le gusta hacer segundón, güey. Y este esquema de cosas lo convierte ya de lleno en el pitbull de China, pero ya con cadena, ya no está suelto en el parque, ya es con cadena. Yo creo que espero en Dios, porque en verdad sí me da, o sea, el día que... Pero es que también tenemos que tener en cuenta este factor, el factor de que tanto le va a afectar a Europa, el asunto también le va a pegar. De ya no tener el acceso al gas ruso y de no tener una preparación estratégica para su seguridad energética. Entonces, les va a pegar, pero yo creo que ninguna posición se va a hacer extrema ahorita. Rusia necesita, o sea, China no puede cargar con Rusia completamente. Entonces, durante los próximos 5 años van a seguirle vendiendo gas a la Unión Europea pensando en otras salidas. Otra vez, el problema es que Rusia no se ha modernizado. Rusia también necesita los euros y China no puede cargar con todo. El día en que China decida que va sobre Taiwán, ese día se acaba de hegemonía occidental completamente. Pero yo creo que todavía estaríamos hablando fácil de unos 10 años. Porque China tiene un problema muy grave. El motor de su economía, hasta donde yo tengo entendido, siguen siendo las fábricas externas, las fábricas extranjeras. Y no puede darse el lujo de ser, digamos, de ser autosuficiente. Entonces eso nos da unos 10, 15 añitos más. El día que eso ocurra, pues fue un placer conocerlos, ¿no? No sé, Claro. ¿qué quieren seguirle? Pues no sé, yo creo que ya lo cerramos porque queda nada más un minuto y ya nos vamos al chismarajo de la, ¿cómo se dice? De la cloaca nacional. Tío, sí, que está horrendo, ¿eh? Ok, nos vemos ahorita en 3 minutos. Sale.